Hola a todos, mi nombre es Candela Rearte. Hoy voy a leer el cuento de la Cenicienta de la versión de los hermanos Grimm. A un hombre rico se le puso enferma su mujer, y cuando ésta sintió que se acercaba a su fin, llamó a su única hija y le dijo: Querida hijita, sé buena y piadosa, así te ayudará siempre Dios, y desde el cielo te cuidaré y estaré contigo. Después de decir esto, cerró los ojos y falleció. La muchacha iba todos los días a visitar la tumba de su madre y lloraba permaneciendo buena y piadosa. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió con su blanco manto la tumba, y cuando el sol en la primavera la había derretido, el hombre tomó otra mujer. La mujer trajo a casa dos hijas que eran hermosas y blancas de cutis, pero repugnantes y negras de corazón. Entonces comenzaron los malos tiempos para la hijastra. ¿Tiene que estar esta necia con nosotras en la habitación?, decían. Quien quiera comer pan, que lo gane. ¡Fuera, con la moza de cocina! Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron un delantal gris y le dieron unos suecos. ¡Mirá a la hermosa princesa! ¡Qué bien arreglada está!, le gritaban ellas, riéndose y llevándola a la cocina. Entonces tuvo que trabajar durante la mañana, a la noche, levantarse temprano, acarrear el agua, encender el fuego, guisar y lavar. Además de esto, las hermanas le hacían todo el mal posible. Se burlaban de ella, le tiraban los guisantes y las lentejas a la ceniza, de tal manera que ella tenía que sentarse y limpiarlos en medio de los fogones. Por la noche, cuando ya estaba cansada de tanto trabajar, no se acostaba en cama alguna, sino que tenía que tumbarse al lado de la cocina sobre las cenizas. Y como siempre estaba sucia y llena de polvo, la llamaban Cenicienta. Sucedió que el padre quiso un día ir a la feria y preguntó entonces a las hijastras qué querían que les trajera. ¡Vestidos hermosos!, dijo una. ¡Perlas y piedras preciosas!, dijo la segunda. ¿Y tú, Cenicienta?, dijo él. ¿Qué quieres? Padre, el primer tallito que choque con vuestro sombrero, ese, cortadlo y traedlo para mí. Él compró, pues para las dos hermanas, hermosos vestidos y perlas y piedras preciosas. Y en el camino de regreso, cuando iba cabalgando por un matorral, le rozó un tallo de avellano y le hizo caer el sombrero. Cortó el tallo, se lo llevó consigo. Cuando llegó a casa, entregó a las hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta el tallo del arbusto de avellano. Cenicienta le dio las gracias. Se fue a la tumba de su madre y plantó en ella el tallo y derramó tantas lágrimas que el llanto cayó encima y lo regó. Creció y entonces se convirtió en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí 3 veces al día. Lloraba y rezaba, y cada vez venía un pajarillo blanco al árbol, y cuando ella formulaba un deseo, el pajarillo le daba lo que había deseado. Aconteció que el rey organizó una fiesta que debía durar 3 días, que estaban invitadas todas las doncellas del país para que su hijo pudiera buscar novia entre ellas. Las dos hijastras, cuando supieron que también tenían que estar presentes, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y exclamaron: ¡Peínanos el cabello! ¡Cepíllanos los zapatos y atános! ¡Vamos a la boda al palacio del rey! Cenicienta obedeció, pero lloraba, ya que le hubiera gustado acompañarla, y pidió a la madrastra que le permitiese ir. «Tú, Cenicienta», dijo ella, «estás llena de polvo y ceniza, ¿y quieres ir a la boda? No tienes ni ropa ni zapatos, ¿y quieres bailar?». Pero ella insistió su petición. Dijo finalmente: «Te he echado una fuente de lentejas en la ceniza. Si en 2 horas has seleccionado las lentejas, podrás ir».
La muchacha fue por la puerta de atrás al jardín y gritó: «¡Vosotras, mansas palomitas! ¡Vosotras, las tortolitas! ¡Todos los pajarillos del cielo! ¡Venid a ayudarme!». A esto entraron por la ventana de la cocina 2 palomitas blancas y después de ellas las tortolitas. Y finalmente aleteaban y revoloteaban todos los pajarillos por el cielo por la cocina y se pasearon alrededor de la ceniza. Las palomas movían la cabeza y comenzaron a picotear. ¡Pic, pic, pic, pic! Y también comenzaron los restantes a picotear. ¡Pic, pic, pic, pic! Y dejaron todos los granos buenos en la fuente. A continuación, la muchacha le llevó la fuente a la madrastra, toda contenta, creyendo que podría ir a la boda. Pero ella dijo así: «No, Cenicienta, no tienes ropa, ni sabes bailar, solamente se reirán de ti». Al comenzar a llorar ella, dijo: «Si me recoges 2 fuentes llenas de lentejas de la ceniza en 1 hora, las seleccionas, puedes acompañarnos». Y pensaba: «Eso no podrás hacerlo nunca». Después de echar las 2 fuentes de lentejas en la ceniza, salió la muchacha al jardín por la puerta de atrás y gritó: «¡Vosotras, mansas palomitas! ¡Vosotras, las tortolitas! ¡Todos los pajarillos del cielo! ¡Venid a ayudarme!». A esto entraron por la ventana de la cocina 2 palomitas blancas y después de ellas las tortolitas. Y finalmente aleteaban y revoloteaban todos los pajarillos del cielo por la cocina y se posaron alrededor de las cenizas. Las palomas movían la cabeza y comenzaron a picotear. Pic, 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 pic. Y también comenzaron los restantes a picotear. Pic, 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 pic. Y dejaron los granos buenos en las fuentes. Y antes de que lo hubiera pensado media hora, habían terminado y habían salido volando. A continuación, la muchacha llevó a las 2 fuentes a la madrastra, toda contenta, creyendo que podría ir a la boda. Pero ella dijo: «No te servirá de nada. Tú no vas, pues no tienes vestido, no sabes bailar y nos avergonzaríamos de ti». Después le dio la espalda y se marchó con sus 2 orgullosas hijas. Cuando ya no había nadie en la casa, Cenicienta fue a la tumba de su madre bajo el avellano y dijo: «Arbolito, muévete y sacúdete y lanza oro y plata sobre mí». A esto le lanzó el pájaro un traje de oro y plata y unos zapatos bordados en seda y plata. A toda prisa se vistió y fue a la fiesta. Sus hermanas y su madrastra no la conocieron y pensaron que sería una princesa extranjera de lo hermosa que estaba en su traje dorado. En Cenicienta no pensaron para nada, creyeron que estaría sentada en casa entre la suciedad, buscando lentejas en las cenizas. El hijo del rey se aproximó a ella, la cogió de la mano y bailó con ella. No quiso bailar con nadie más. Y cuando alguien venía a sacarla a bailar, decía él: «Esta es mi pareja». Bailaron hasta entrada la noche, y entonces ella quiso irse a casa. El hijo del rey dijo: «Yo voy contigo y te acompaño». Quería ver de quién era la hija hermosa muchacha, pero ella se le escapó y se metió en el palomar. El hijo del rey esperó hasta que llegó, y el padre le dijo que la muchacha forastera se había metido en el palomar. El viejo pensó: ¿será acaso Cenicienta? Y le tuvieron que traer un hacha y un pico, con los que pudo partir en 2 el palomar. Pero allí no había nadie, y cuando llegaron a la casa, Cenicienta yacía con sus vestidos en la ceniza, y una lamparilla de aceite turbio ardía en la chimenea, pues Cenicienta había saltado velozmente por detrás del palomar y había corrido al avellano. Se había quitado allí los hermosos trajes y los había colocado en la tumba. El pájaro se lo había llevado de nuevo, y Cenicienta se había echado con su delantal gris
a la cocina al lado de las cenizas. Al día siguiente, cuando la fiesta se reanudó y los padres y las hermanastras se habían ido ya, Cenicienta fue al avellano y dijo: «Arbolito, muévete y lanza plata y oro sobre mí». A esto le lanzó el pájaro un traje más llamativo que el del día anterior. Y cuando ella apareció en la fiesta con el traje, todos admiraron su hermosura. El hijo del rey había esperado hasta que ella llegara. La tomó rápidamente de la mano y bailó solamente con ella. Cuando llegaban los otros y la invitaban a bailar, decía: «Esta es mi pareja». Cuando se hizo la noche, ella quiso partir y el hijo del rey la siguió para ver en qué casa vivía. Ella se escapó corriendo por el jardín detrás de su casa. Allí había un gran árbol hermoso del que colgaban las mejores peras. Trepó tan ágilmente como una ardilla y por las ramas, y el hijo del rey no supo dónde había metido. Esperó hasta que llegara el padre y le dijo: «La muchacha forastera se ha escapado y yo creo que ha saltado por el peral». El padre pensó: «¿Será acaso Cenicienta?». Hizo que le trajera el hacha y allí tumbó el árbol, pero no había nadie subido a él. Y cuando llegaron a la cocina, allí estaba Cenicienta en las cenizas como siempre, pues había saltado por otra parte del árbol. Le había llevado al pájaro del avellano los hermosos vestidos y se había puesto su delantalillo gris. Al tercer día, cuando los padres se habían ido ya, se dirigió Cenicienta de nuevo a la tumba de la madre y le dijo al arbolillo: «Arbolillo, sacúdete, muévete y lanza plata y oro sobre mí». A esto el pájaro le echó un traje que era tan lujoso y brillante como no había tenido otro, y los zapatos eran totalmente de oro. Cuando llegó la fiesta con el traje, nadie supo qué decir de la admiración que sintieron. El hijo del rey bailó solo con ella, y cuando alguno la invitaba, él decía: «Esta es mi pareja». Al hacerse de noche, ella se quiso ir y el hijo del rey quiso acompañarla, pero se escapó tan rápidamente que no pudo seguirla. El hijo del rey, sin embargo, había usado una treta. Había hecho untar la escalera con pez, y sucedió que al saltar por ella se quedó pegado el zapato izquierdo de la muchacha. El hijo del rey lo cogió. Era muy pequeño y delicado y totalmente de oro. Al día siguiente fue con él a casa del padre y le dijo: «Ninguna otra será mi mujer, sino aquella cuyo pie quepa en este zapato dorado». Las hermanas se llenaron de contento, pues tenían muchos hermosos pies. La mayor se llevó el zapato a la habitación y quiso probárselo, y la madre estaba con ella, pero no consiguió meter el dedo gordo, y el zapato le daba demasiado pequeño. Entonces la madre le acercó un cuchillo y le dijo: «Córtate el dedo. Cuando seas reina, no necesitarás ir más a pie». La muchacha se cortó el dedo, metió a la fuerza el pie del zapato, apretó los dientes dominando el dolor y salió a ver al hijo del rey. Entonces éste cogió a su prometida a caballo y partió cabalgando con ella. Sin embargo, tuvieron que pasar por la tumba, y allí estaban dos palomitas de avellano. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Sangre de zapato, mana! ¡El zapato es muy pequeño y la novia sigue en casa! Entonces miró el pie y vio cómo manaba sangre. Dio la vuelta al caballo y llevó a la falsa novia a la casa y dijo que no era la verdadera. La otra hermana debería probarse el zapato. Esta fue a la habitación y afortunadamente el dedo gordo le cabía, pero el talón era demasiado grande. La madre le alcanzó un cuchillo y le dijo:
córtate un trozo de talón. Cuando seas reina, no necesitarás ir a pie. La muchacha se rebanó un trozo de talón, metió el pie a duras penas en el zapato, apretó los dientes dominando el dolor y salió junto al hijo del rey. Él montó entonces a su prometida a caballo y partió cabalgando con ella. Cuando pasaron por el avellano, allí estaban las palomitas gritando: ¡Cur, cur, cur, cur! ¡Sangre del zapato mana! ¡El zapato es muy pequeño y la novia sigue en casa! Miró el pie y vio cómo salía sangre del zapato y había manchado de rojo las medias blancas. Dio la vuelta al caballo y llevó a la falsa novia otra vez a la casa. Y dijo: «Esta tampoco es la verdadera. No tendrás otra hija, ¿no?» «No», dijo el hombre. «Solamente de mi esposa muerta hay una pequeña cenicienta sucia. Pero ella es imposible que sea la que buscáis». El hijo del rey dijo que la mandara a buscar. «Uy, en modo alguno», contestó la madre. «Está demasiado sucia, no debe mostrarse ante vos». Pero él insistió y hubo que llamar a Cenicienta. Primero se lavó las manos y la cara, se dirigió allí y se inclinó ante el hijo del rey, que le dio el zapato dorado. Se sentó en un taburete y sacó el pie del zueco y lo metió en el zapato. Le estaba que ni hecho a medida, y cuando se enderezó y el rey la miró a la cara, reconoció a la hermosa muchacha que había bailado con él y exclamó: «Esta sí es mi novia». La madre y las dos hermanas se asustaron y se pusieron pálidas de ira. Él montó a Cenicienta en el caballo y partió cabalgando con ella. Cuando llegaron al avellano, gritaron las dos palomitas blancas: «¡Cucú! ¡Cucú! Ya no hay sangre en el zapato es pequeño y la novia va a palacio». Y una vez gritado esto, se acercaron volando, posándose en los hombros de Cenicienta, uno a la derecha y otro a la izquierda, y allí se quedaron. Cuando iba a celebrarse la boda con el hijo del rey, llegaron las dos hermanastras, que querían congraciarse con ella y participar de su felicidad. Al dirigirse los novios a la iglesia, la mayor se colocó a su derecha y la pequeña a la izquierda. Pero entonces las palomas le sacaron a cada una un ojo. Luego, cuando salieron de la iglesia, la mayor estaba a su izquierda y la pequeña a su derecha. Y entonces las palomas le sacaron a cada una el otro ojo. Y así fueron castigadas a quedarse ciegas durante toda su vida, por malas y falsas. Y ese es el fin. Muchas gracias por escuchar.